Hola a todas y todos, yo soy Ariadna Galia, soy licenciada en Ciencia Política y Gobierno por la PUC y hoy les voy a contar los hallazgos más interesantes de mi tesis titulada Políticas para la Economía del Futuro, la economía colaborativa y las plataformas digitales, un análisis de la respuesta del Congreso de la República durante los años 2014 y 2019. La problemática de mi tesis surge porque yo me di cuenta que las plataformas digitales cada vez están abordando nuevos sectores en el mundo. Particularmente en el caso del Perú, los sectores donde se veían más potenciadas era a través del sector de taxis por aplicativo y las aplicaciones de reparto. Es así que a través de una encuesta de Lima Cómo Vamos se pudo identificar que en Lima, claro, antes de la pandemia, se podía llegar a realizar más de 1.400.000 viajes por la aplicación de Uber. Y asimismo, Lima se convirtió durante el 2018 como la ciudad que realizaba mayor cantidad de pedidos por la aplicación Globo a nivel mundial. En ese sentido, vemos que las plataformas digitales son un nuevo fenómeno, un fenómeno que no había sido estudiado por la ciencia política. Y esto me llevó a pensar que mientras que la discusión, por ejemplo, en el caso europeo, particularmente en España, hablábamos de la competencia desleal entre el sindicato de taxistas y la empresa Uber, en México el tema giraba más que todo si este tipo de aplicación tenía que pagar un impuesto o no. Y eso fue lo que me hizo pensar en Perú. ¿Cómo se está dando aquí la regulación? ¿Se está dando regulación? ¿Quiénes la están ideando? ¿Qué factores estaban ponderando? ¿De qué manera se estaba entendiendo la economía colaborativa y las plataformas digitales? Porque todos estos temas de contexto hacen lo que un tema que supuestamente es el mismo o esta aplicación funciona de la misma manera a nivel mundial, en cada país, en cada contexto se da una regulación diferente. De esta manera, mi pregunta de investigación es la siguiente. ¿Cómo se configura la respuesta del Estado a la necesidad de regulación de las plataformas digitales en los últimos 4 años a partir del análisis de las iniciativas legislativas tomadas por 4 congresistas de diferentes grupos parlamentarios dentro del Congreso de la República? De esta manera, la hipótesis que yo planteo es que los factores que configuran la respuesta de los congresistas de 3 grupos parlamentarios distintos frente a la regulación de las plataformas digitales son presencia de eventos de enfoque, las características de los emprendedores de políticas públicas y cómo los congresistas entienden la economía colaborativa. La metodología de mi tesis es una investigación cualitativa a través de casos de estudio. Elegí la aplicación Uber y Globo, tanto en el sector taxi como reparto, pues eran las más usadas por los consumidores peruanos durante el tiempo que yo realizaba la tesis. Además, usé la agenda sharing para poder estructurar el problema público y el process tracing para poder reconstruir todo este proceso. Esto fue posible a través de la realización de entrevistas semiestructuradas a los principales actores, además un seguimiento constante del diario de debates del Congreso de la República. Asimismo, las principales noticias o novedades que salían en los principales diarios que cubrían ese tipo de noticias o que tenían que ver tanto con las plataformas digitales o la economía colaborativa. Todas estas herramientas ayudaron a que yo pueda construir mi tesis. Respecto a los principales hallazgos, como ya les he venido comentando, las plataformas digitales funcionan de similar manera tanto aquí en Perú como en China como en Estados Unidos. Pero, ¿qué hace que la regulación sea diferente? Entonces, esto es lo que me llevó a tratar de determinar qué hace que una opción se elija por sobre otra, o por qué este problema público lo definen como un problema de seguridad, como lo vamos a ver más adelante, y no por un tema de derechos laborales, ¿no? Entonces vemos que hay diferentes entendimientos, y esto es precisamente lo más rico de la tesis, por así decirlo, y por qué se vincula tanto con la ciencia política, porque vemos que en toda esta estructuración del problema público hay intereses de por medio, se construye una narrativa, se generan entendimientos, y es una de las cosas que pude descubrir. Entonces, como les estaba contando, se dieron, digamos, 3 caminos. Uno fue para entenderlo como el modelo del no decision making, que es cuando 2 excongresistas entienden la economía colaborativa y las plataformas digitales como una manera de regularlo por temas de seguridad. Pues había visto que habían habido muchas denuncias con respecto a robos, maltratos, violaciones, etcétera, para las personas que usan las aplicaciones. Entonces, como no había un precedente, ellos quisieron crear un registro nacional para este tipo de aplicación y que esté compartido con diferentes autoridades y se pueda hacer un mayor seguimiento, ¿no? Como vemos acá, el entendimiento viene por
un tema de seguridad y va alineado a lo que maneja su partido político, que en este caso era Fuerza Popular, que es mucho la doctrina del orden y control en temas de seguridad. Y se respetaba obviamente los derechos del consumidor. Sin embargo, un segundo camino que pude encontrar es a través del papel de los emprendedores de políticas. Aquí el tema de la regulación de las plataformas digitales no vino tanto por un tema de seguridad o derechos del consumidor, venía más desde una lógica de brindar protección y derechos laborales a las personas que trabajaban bajo esta nueva figura, bajo este nuevo modelo de negocio, ¿no? Como es el caso de los repartidores y el caso de los taxistas, ¿no? Quien velaba para que el precio que recibían por el servicio brindado sea justo, o si tenían un accidente, cómo lo cubrían. Bajo este enfoque era este tipo de regulación y esto lo estaba enfocando el Nuevo Perú. Si bien la problemática no estaba dada, ellos buscan que ingrese en la agenda política, ¿no? Y aquí se da la experiencia de, bueno, una asesora del congresista que había tenido cursos al respecto, se había interesado mucho, y es que ella impulsa el tema y así puede entrar como un proyecto de ley. Sin embargo, vemos un tercer modelo, que es el modelo entendido por el Garbage Can, más o menos, que es cuando tanto el problema, la solución, los actores, todo está como que al mismo tiempo van de camino, ¿no? Y se da a través de que, bueno, un congresista nota que estos problemas están ocurriendo en otros países de la región. Un caso muy significativo fue el caso chileno, el caso mexicano, y trata de anticiparse a que esta situación se dé en el Perú y plantea una regulación. Entonces, a diferencia de los otros dos casos, no es que venga por algo netamente vinculado al partido, que siempre han defendido, o que alguien dentro del equipo lo gestione, ¿no? Sino que viene más que todo por un proceso que se está dando a nivel internacional, es un tema novedoso, se da cuenta que no hay regulación al respecto y también saca un proyecto de ley. Entonces vemos tres maneras diferentes que se están dando la regulación de las plataformas digitales. En estos tres caminos diferentes podemos ver diferentes lógicas, diferentes intereses, diferentes posturas, diferente enfoque, porque se quiere tocar, ok, sí, regulemos a través de temas de seguridad y derechos del consumidor, pero quizás no tanto en temas de laborales. Entonces, todo esto es lo que hace y se nota ver en la arena política cómo es que se va configurando el entendimiento de un mismo problema público, que como le dijimos, era el tema de las plataformas digitales, que es el mismo aquí en otros países, pero que estos entendimientos es lo que hace que se vea diferente cómo se van manejando. Bueno, recapitulando lo que les iba contando, con mi tesis pude encontrar tres caminos diferentes de qué manera se da la regulación de las plataformas digitales en el país, ¿no? Y eso es curioso porque este fenómeno es relativamente nuevo y sobre todo era muy nuevo acá en Perú. Cuando yo recuerdo que comencé a hacer mi tesis, algunos profesores eran un poco escépticos respecto al tema porque me decían, ¿y esto cómo se vincula a la ciencia política? Pero tuve el apoyo de dos profesores increíbles, de mi asesora también, que me motivaron y me dijeron que sí, que siga, que este tema tenía mucho que ver y ahora lo estamos viendo, ¿no? Que a través de la pandemia todo lo que es aplicación de reparto ha surgido muchísimo y vale la pena reconsiderar y analizar cómo es que estas nuevas maneras de trabajo se tienen que evaluar, proteger, ya no quizás un tema solamente de seguridad y derechos del consumidor, sino también con temas laborales. Y eso es lo bonito de la tesis, ¿no? Que algo que tú investigaste quizás no pensaste que iba a llegar a tener un impacto, pero lo tiene. Y ahora con estos fenómenos recibí una invitación, por ejemplo, del Ministerio de Trabajo para hablar sobre el tema, porque es tan nuevo que aún no hay las personas que se han dedicado a estudiar, y tu tesis, mi tesis en este caso, me ayudó a poder contribuir un poquito a que se entienda este fenómeno, y creo que la tesis es un camino súper, como una montaña rusa. Hay momentos que estás súper emocionado porque ya dices voy a acabar la carrera, hay momentos donde te frustras porque no encuentras tu pregunta o que investigo, tus variables, y luego estás ahí, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo consigo los entrevistados? Pero yo creo que es un logro muy grande tuyo, una satisfacción, y lo bonito es que a tus compañeros y compañeras están ahí, que viven lo mismo que tú, y te apoyan y te alientan, y cuando llega el momento de la sustentación, no solamente cuando tú sustentas te sientes realizado, sino también cuando ellos logran completar su investigación, se siente bonito verlos triunfar a ellos también, porque de eso se trata. La tesis es el término de tu carrera profesional, pero tu carrera profesional también significa el último paso con tus amigos y te das cuenta de que siempre van a estar ahí para apoyarte, tus profesores, tu familia. Así que nada, mucho ánimo con la tesis, que es
Es complicada, es un poco difícil, pero vale la pena.